Me desperté a medianoche por una llamada por radio. La voz de guardia me pidió que saliera urgentemente a una llamada en una casa alejada, fuera de los límites de nuestra pequeña ciudad. Me llamaban Jack y llevaba muchos años sirviendo en la policía de un tranquilo barrio del estado de Idaho. Rara vez ocurría algo extraordinario. Lo más habitual eran pequeños hurtos, vecinos ruidosos y algún que otro accidente de tráfico. Pero esta vez el oficial de guardia hablaba con tono tenso, como si él mismo no creyera del todo en lo que yo iba a encontrarme. Solo mencionó que se había recibido una llamada anónima en la que se oían gritos y que la dirección desde la que se había realizado la llamada correspondía a una casa antigua abandonada hacía mucho tiempo. Pregunté si había más detalles, pero el oficial de guardia respondió que solo me enviaba allí para comprobarlo. No había más patrullas disponibles y la llamada sonaba bastante alarmante. Me puse el uniforme a regañadientes, bebí rápidamente un café instantáneo, arranqué el coche y me puse en marcha por las calles desiertas. La ciudad donde trabajaba nunca se había caracterizado por su alto índice de criminalidad, por lo que una misión urgente a esas horas de la noche hizo que mi corazón se acelerara. Intenté convencerme de que podía tratarse de una broma estúpida. Quizá unos adolescentes habían decidido gastar una broma, pero en mi interior ya se agitaba un mal presentimiento. Una llamada sin detalles, una extraña grabación de gritos. En el fondo, sabía que era mejor estar preparado para cualquier cosa. Cuando salí de la ciudad, la carretera se adentró entre colinas y bosquecillos dispersos, y la luna iluminaba tenuemente los campos infinitos y los pastos desiertos. Cuanto más se alejaba de la ciudad, más se intensificaba la oscuridad. Parecía que incluso la luz de los faros perdía su potencia habitual y una espesa oscuridad rodeaba el coche patrulla como si fuera una masa viva. Al llegar al lugar indicado, vio una casa antigua, aislada a cierta distancia de la carretera. Una valla medio derruida, terrenos cubiertos de maleza, ni una sola fuente de luz. Comprobé la dirección. Era la correcta. Ni coches, ni rastros de nada. Solo una ligera brisa balanceaba una placa oxidada en la verja, en la que era difícil distinguir los restos del apellido de los antiguos propietarios. Salí del coche e iluminé la puerta con la linterna. La oxidación se desprendió al tocarla y la puerta chirrió, como advirtiendo que entrar allí no prometía nada bueno. Entré en el patio y enseguida me di cuenta de lo abandonado que estaba todo. La hierba llegaba por encima de las rodillas. Había botellas vacías esparcidas por todas partes, algunas cajas y una silla rota. Tuve la sensación de que la casa había sido en otro tiempo refugio de toda clase de gentuza, que buscaba un lugar donde pasar la noche en un terreno abandonado. Miré a mi alrededor, pero no vi rastros recientes de presencia humana. Olía a humedad y a algo más, difícil de definir. Cuando me acerqué al porche, el corazón me latía con fuerza. Giré el pomo y la puerta estaba entreabierta. La empujé con el hombro y la vieja hoja cedió con un chirrido, dejándome entrar. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, telarañas y un hedor a humedad. Iluminé el suelo con la linterna. Distinguí vagamente unas manchas que parecían algo pegajoso y oscuro. Quizás era solo suciedad. Sin embargo, dentro todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración. Grité: «¡Policía! ¿Hay alguien ahí?». Solo se oyó el eco. Entré más, tratando de moverme con cuidado y escuchando cualquier ruido. En las paredes se veían vagamente restos de papel pintado y yeso descascarillado. Estaba claro que hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. Pero entonces, ¿por qué habían llamado? ¿Quién podía haber gritado? Decidí inspeccionar las habitaciones una por una. Primero eché un vistazo al amplio salón. En el centro había un viejo sofá desgastado, rodeado de basura y varias latas vacías. Una esquina del salón estaba sumida en una profunda penumbra y me pareció que había alguien allí. Pero cuando la iluminé con la linterna, solo vi una cómoda cubierta de manchas de moho. No había señales de vida.
Detrás del salón había una pequeña cocina, donde el hedor era aún más fuerte. En el fregadero había una montaña de vajilla oxidada y restos de comida seca, sin duda acumulados durante años. Casi vomité y salí corriendo de allí. El pasillo se adentraba en la casa, y a medida que avanzaba, tenía la sensación cada vez más fuerte de que el espacio estaba muerto, pero que me observaba con ojos invisibles. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez en alguna de las habitaciones más alejadas se escondían personas sin hogar que de repente se habían asustado, o que quizá unos delincuentes habían elegido esa casa como refugio. Al final, no vi nada especial, salvo el abandono. Pero no podía deshacerme de ese olor acre, mezclado con algo metálico. Al pasar a la siguiente puerta, tropecé accidentalmente con algo duro en el suelo. Mi linterna iluminó una pequeña muñeca sin ojos que yacía junto a la pared. Tenía un aspecto espantoso. Todo el gorro estaba manchado de rojo y la cara estaba arañada, como si alguien hubiera intentado desfigurarla a propósito. Me quedé paralizado. ¿Por qué había una muñeca en un lugar así? La levanté, la examiné, pero rápidamente comprendí que no era más que un objeto aterrador entre otras cosas extrañas. La dejé sobre un zapatero y seguí adelante, aunque algo dentro de usted protestaba. «Vete». En la siguiente habitación vi algo que me puso los nervios de punta. En el suelo había una enorme mancha oscura, como de un líquido que se hubiera derramado por una amplia superficie. Por el tono, podría ser sangre seca desde hacía mucho tiempo. Me acerqué lentamente, me incliné y olí a hierro y a algo rancio. El corazón me latía con fuerza. Resultó que no me había equivocado. Algo malo había sucedido en esa casa. Llamé por radio al oficial de guardia, le informé de que había encontrado rastros de un posible delito y le pedí que se pusiera en contacto con mis compañeros, pero solo se oían interferencias en la radio. Al parecer, la señal no se recibía bien allí. Intenté volver a llamar, pero fue inútil. Bueno, había que seguir adelante. En esa habitación había un armario viejo. Las puertas estaban arrancadas y en los estantes había papeles y fotografías tirados por el suelo. Cogí uno de ellos y lo miré a la luz de la linterna. Era una familia. Un hombre, una mujer y una niña pequeña. La foto estaba descolorida, pero en el reverso había una inscripción que indicaba el día 19 y algún mes y año, probablemente de hacía 10 o 15 años. Al parecer eran los antiguos propietarios. Pero ¿por qué estaba allí la foto? ¿Y qué relación tenía con las manchas del suelo? Avancé con cuidado por el pasillo hacia las escaleras. Los peldaños se tambaleaban y cada paso que daba iba acompañado de un crujido, como si la casa protestara por mi presencia. En el segundo piso había un pasillo estrecho con varias puertas. Abrí la primera. Era una habitación vacía con el techo derrumbado. La segunda era una especie de trastero lleno de periódicos viejos y restos de muebles. Y por fin, la tercera puerta. Estaba cerrada con un pestillo desde dentro. Grité en voz alta: «¡Policía! ¡Abran!». No hubo respuesta. Entonces empujé la puerta. Con dificultad, se abrió. El pestillo no parecía muy resistente. Dentro había un pequeño dormitorio. Lo que vi allí permanecerá en mis sueños mientras viva. Sobre la cama, torcida y cubierta por un colchón sucio, yacía un cuerpo entumecido. Por los restos de ropa, parecía ser de una mujer. La oscuridad de la habitación impedía ver los detalles, pero la linterna iluminó el rostro desfigurado, los ojos muy abiertos y las marcas de estrangulamiento alrededor del cuello. Pero aún más espeluznante era que junto al cadáver había 3 cuencos redondos con un líquido oscuro. Quizás era sangre mezclada con agua. Las paredes del dormitorio estaban escritas con palabras extrañas. No pude distinguir de inmediato en qué idioma estaban escritas. Parecía que las letras estaban escritas con sangre, pero ya seca y oscurecida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté no entrar en pánico,
Me acerqué y comprobé el pulso, aunque era evidente que la persona llevaba muerta mucho tiempo. El cuerpo parecía haber comenzado a descomponerse, lo que significaba que habían pasado muchos días, quizá incluso semanas. Pero entonces, ¿cómo había llegado la llamada? Quizás ese cadáver no tenía nada que ver con la llamada, y quien gritaba seguía allí, en algún lugar. Eché un vistazo a las paredes. Había símbolos y frases escritos de forma desordenada. Ella está aquí. Los ojos miran desde la oscuridad. Han pasado tantos días, no oigo ninguna voz. No podía entender quién había escrito eso. En un rincón de la habitación había un cuaderno roto. Cogí varias hojas. En una de ellas estaba escrito: si viene alguien, que sepa que yo no tengo la culpa, es él. Él me obligó. En otra, con letra torpe: no abra la puerta del sótano, no oiga los golpes, no es humano. Toda la lógica se derrumbaba. Parecía una psicosis o un ritual espeluznante. Sentí un fuerte deseo de salir corriendo de allí inmediatamente, pero como oficial de policía no podía abandonar. Al menos tenía que asegurarme de que no había nadie vivo en la casa, y llamar a refuerzos, a los médicos, a los criminalistas. Pero la comunicación. De repente, oí un ruido parecido a un leve chirrido que venía de abajo, como si alguien estuviera moviendo muebles o rascando la pared. Me tensé. Intentando no hacer ruido al caminar, volví hacia la escalera. El ruido se repitió. Era como un gemido o un chirrido. Llegué al primer piso y sentí un escalofrío. La puerta de entrada por la que había entrado estaba ahora bien cerrada y parecía como si la hubieran atrancado desde dentro. Eso no estaba allí cuando entré. Me invadió un sudor frío. Alguien estaba allí y claramente no quería que me fuera. Grité: ¿quién está ahí? Es la policía. Si necesita ayuda, avísenos. No hubo respuesta, solo un susurro leve, ininteligible, como si viniera de lejos. Parecía que los sonidos provenían de algún lugar debajo del suelo. El sótano, pensé. Recordé lo que había escrito en el cuaderno: no abra la puerta del sótano. Quizás había alguien herido o asustado. Ya no distinguía la realidad de la fantasía, pero tenía que comprobarlo. Me daba miedo volver por el pasillo, pero no había otra salida. Caminaba iluminando las paredes con la linterna y observando extrañas manchas y escritos por todas partes. Algunos parecían recientes. En un lugar de la pared había una inscripción escrita con la mano: él mira desde el espejo. Al fijarme mejor, vi un espejo roto, cuyos fragmentos estaban cubiertos de algo rojizo. Sentí náuseas, pero me contuve. En la cocina había una entrada al sótano, una puerta chirriante en el suelo. Me acerqué con cuidado y la iluminé. La puerta parecía entreabierta, pero por fuera había cadenas y un candado. El problema era que el candado no estaba cerrado. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que el mecanismo estaba roto. Al parecer, alguien ya lo había forzado. Por la rendija salía un olor a humedad y podredumbre, más fuerte que todo lo que había olido hasta entonces. Y allí, abajo, se oía un ruido como de arrastrar los pies o un gemido. Respiré hondo. Si hubiera sido un cobarde, me habría marchado, pero el deber me obligaba a continuar. Bajando los escalones inestables, llegué a un pequeño sótano dividido en varias secciones. Mi linterna iluminó montones de basura, trapos mohosos y herramientas oxidadas. Había una oscuridad espesa y un olor acre, como a carne en descomposición. Seguí adelante, pasando junto a cajas rotas, y de repente me topé con una especie de altar improvisado. Una mesa de madera sobre la que yacía lo que me parecieron partes de un animal o, no, quizá de un cuerpo humano. Sangre coagulada, huesos, trozos de carne. Todo parecía como si alguien hubiera llevado a cabo un ritual espantoso. Ante tal espectáculo, el corazón se me encogió. No pude contener las náuseas. Me di la vuelta y me incliné. Nunca en mi vida había visto una escena tan repugnante.
Oí un sollozo ahogado detrás de mí. Levanté la linterna, me di la vuelta y vi que en un rincón, detrás de unos sacos viejos, había alguien sentado. Una figura encorvada con una capa, el rostro cubierto por una capucha y las manos manchadas de sangre. Me quedé paralizado por un instante, sin dar crédito a mis ojos. ¡Alto! ¡No se mueva!, grité, comprendiendo que quizá me había topado con un maníaco. Pero la figura no se movió, solo se oyó un gemido, casi inhumano. Me acerqué, manteniéndome a distancia, ordenando: «Muestre las manos, despacio». La figura se tambaleó y se derrumbó de lado. La capucha se deslizó y yo iluminé su rostro. Era una mujer de mediana edad, con los rasgos desfigurados, los labios desgarrados y la mirada perdida. Estaba viva, pero claramente semi-inconsciente. Su ropa estaba empapada de sangre. Intenté reanimarla, pero solo balbuceaba palabras incomprensibles. Él, aquí, detrás de la puerta. ¿Qué puerta? ¿De qué hablaba? ¿Quizás había otra salida en el sótano? Al mirar más de cerca, vi una pared de piedra en la esquina más alejada que parecía haber sido derribada, y detrás de ella, un estrecho pasadizo que se adentraba en la oscuridad. Podría parecer un antiguo paso hacia los cimientos o incluso un túnel. De allí provenía un olor aún más espantoso. Oí como todo dentro de mí gritaba: «¡Deténgase! ¡Váyase!». Pero recordé a la mujer asesinada en el segundo piso y comprendí que, si había un asesino allí, no podía simplemente irme y dejarlo todo tal como estaba. Intenté levantar a aquella pobre mujer medio muerta. Apenas podía mantenerse en pie. «¿Quién es usted? ¿Qué ha pasado?», le pregunté, pero ella apenas reaccionó. Solo repetía: «Es demasiado tarde. No lo mires». Decidí sacarla fuera, pero de repente se estremeció y me agarró del hombro con una fuerza inesperada, susurrando con voz ronca: «No deje que se acerque a usted, por favor». Y perdió el conocimiento. Tuve que tumbarla con cuidado en el suelo. Ahora ya sentía pánico de verdad. En ese momento, en un rincón lejano del túnel, oí un ruido sordo, como un chasquido o un crujido húmedo. Se me secó la garganta. Al iluminar lentamente ese hueco, distinguí algo más. En un instante, la linterna arrancó de la oscuridad una silueta inclinada sobre algún tipo de cuerpo. ¿Una criatura o un ser humano? Me pareció que era una figura enorme, con extremidades demasiado largas y una cabeza desproporcionada. Pero tal vez era solo mi imaginación distorsionada. La criatura se volvió hacia usted y, a la luz, vio unas cuencas vacías o unos agujeros negros. Por un instante, no pudo moverse. Luego, la criatura siseó como un animal herido y se precipitó hacia el fondo del pasillo, desapareciendo en la oscuridad. Sintió que un terror helado le oprimía el alma. Quería lanzarme en su persecución, pero mi mente gritaba: «¡Ni se le ocurra!». Mirando a mi alrededor con miedo, comprendí que no tendría el valor suficiente para seguirlo por ese estrecho pasadizo. Fuera cual fuera el monstruo que se escondía allí, yo solo era un oficial con una pistola, sin ninguna posibilidad de recibir refuerzos. Además, la mujer necesitaba ayuda. Me acerqué a ella y le tomé el pulso. Era débil. Tenía que salir de allí y buscar una forma de pedir ayuda. La cargué sobre mi hombro, con dificultad, pero conseguí levantarme. Me daba vueltas la cabeza, el corazón me latía con fuerza y el sudor me corría por el cuerpo. Subí las escaleras sintiendo cada crujido de la madera, como si fuera a romperse en cualquier momento. Al llegar al primer piso, intenté encontrar una salida, pero tal y como recordaba, la puerta estaba cerrada con clavos. Desde la cocina, empecé a buscar algo con lo que romper las tablas o la ventana. La oscuridad parecía aún más densa, y entonces oí un golpe, breve y fuerte, justo detrás de mí. Me di la vuelta. En el pasillo estaba la misma muñeca, pero si la había dejado en la puerta. Me pareció que me miraba, con su único ojo intacto. Debía de ser el viento
o alguien que la había movido para asustarme. Tragué saliva y traté de no pensar en ella. Las ventanas de la cocina estaban clavadas con clavos y tablas desde dentro, de forma descuidada, pero bastante resistente. Empecé a arrancarlos con un cuchillo y otras herramientas que encontré. La mujer yacía a su lado, todavía inconsciente, pero al menos viva. Ya casi había liberado la abertura cuando, de repente, alguien pasó algo afilado por el cristal desde la calle. Se oyó un chirrido, como el de unas uñas sobre una tabla. Di un paso atrás. Afuera estaba completamente oscuro y no podía distinguir ninguna silueta. Pero algo o alguien estaba allí, mirando a través de la estrecha rendija. Sentí cómo me invadía el pánico, como si estuviera rodeado por todos lados. Intenté decirme: «Eres un oficial, contrólate», y seguí rompiendo las tablas. Cuando por fin conseguí levantar una, saqué la segunda con esfuerzo, y entre crujidos, la madera cedió. El aire frío de la noche entró a raudales por la rendija que se había formado. Miré con atención. No parecía haber nadie. Quizás quien había estado rascando ya se había ido. Me apresuré. Unos cuantos tirones más y podría salir arrastrándome junto con la mujer. En la calle debía de ser un poco más seguro que allí. Al fin y al cabo, había hecho un hueco suficiente para pasar. Cogí con cuidado a la pobre mujer en brazos y, superando el cansancio, salí. Nos encontramos en un patio, donde aún reinaba la oscuridad, pero el aire fresco me dio fuerzas. Empecé a buscar mi coche patrulla, aparcado al otro lado. Al doblar la esquina de la casa, oí un extraño silbido detrás de mí, pero intenté no volverme. Por fin vi mi coche, y entonces me invadió la decepción. Las dos ruedas traseras estaban pinchadas y las ventanillas rotas. Alguien o algo lo había inutilizado deliberadamente. Maldije entre dientes. Bueno, tendré que ir a pie. Hasta la carretera más cercana había probablemente media hora, o tal vez una hora, de caminata por las carreteras nocturnas. Pero una mujer en brazos difícilmente aguantaría tal marcha. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera utilizar. Se me ocurrió mirar en los patios vecinos, por si acaso había algún medio de transporte, pero todo el lugar estaba lleno de solares abandonados. Solo la luz de la luna iluminaba los campos lejanos. Decidí alejarme de la casa, ya que no quería volver allí bajo ningún concepto. Pero di un par de pasos y vi una silueta negra en el porche, alta, con brazos desproporcionadamente largos, como si fueran sombras que se arrastraban por el suelo. Se movió como si inclinara la cabeza en señal de invitación. Sentí un escalofrío. Era como si estuviera mirando a los ojos a algo inexplicable. Esa entidad dio un paso adelante, lento, casi grácil. El miedo me nubló la vista, pero levanté la pistola. «No se acerque», logré articular sin esperar que me entendiera. La criatura se quedó inmóvil y luego emitió una risa silenciosa o un gemido, imposible de distinguir. Me lancé a un lado, agarrándome a los arbustos, apretando contra mí a la herida. Salimos corriendo por un sendero cubierto de maleza que conducía al campo. La luna brillaba débilmente y vi que detrás, cerca de la casa, una figura oscura se detenía. ¿Quizás no podía salir de la casa? ¿O se preparaba para perseguirnos? No tenía respuestas, pero sentía que había que huir mientras fuera posible. Nos abrimos paso entre la hierba alta, y cuanto más nos alejábamos, más clara se veía la silueta de los edificios en la lejanía. Parecía una granja o unos cobertizos. Quizás allí habría un teléfono, o al menos un refugio. Oía la respiración entrecortada de la mujer. Estaba viva, pero muy débil. Mi linterna ya empezaba a parpadear. Se estaba agotando la batería. Maldita coincidencia. Sin embargo, veía que el cielo al este se estaba aclarando un poco. Seguramente se acercaba el amanecer. Un poco más y el amanecer nos daría más posibilidades. Se oyó un aullido detrás, extraño, grave, casi de lobo, pero demasiado profundo para ser de un animal común.
El corazón casi se me sale del pecho. Me volví. No vi nada más que oscuridad, pero supe que el sonido se acercaba. Era como si esa criatura estuviera reuniendo valor para salir a cazar. Aceleré el paso, casi llevando a la mujer en brazos. No sabía cuánto tiempo podría correr así, pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. Finalmente llegué a un pequeño patio, un granero destartalado, un cobertizo medio derruido. Intenté abrir la puerta del granero, pero estaba cerrada. La pateé un par de veces, las tablas se rompieron y logré entrar. El olor a heno y polvo me golpeó la nariz. Dentro estaba oscuro, pero en silencio. Dejé a la mujer herida en un rincón, sobre un montón de sacos, tratando de pensar cómo salvarla. Tenía mucha sangre, pero las heridas no parecían ser todas suyas. Quizá algunas pertenecían a otras víctimas, teniendo en cuenta lo que había visto en el sótano. Tenía que llamar a una ambulancia, pero ¿cómo? No había teléfono, la radio no funcionaba y el coche estaba averiado. Quizá en el cobertizo habría algún viejo apero agrícola que funcionara. Empecé a buscar, pero la linterna se estaba agotando. Parecía que no había ningún aparato, solo un arado, un rastrillo y algunas herramientas. De repente, la mujer abrió los ojos y susurró con voz ronca: «No podrá salvarme. Él vendrá a por usted. Necesita sangre. Fresca». Intenté calmarla. «Aguante, soy policía. Todo irá bien». Pero ella solo negó con la cabeza. «No, el que vive en las sombras. Se llevó a mi familia». Y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sentí desesperanza. ¿Una loca o algo sobrenatural? No tuve tiempo de pensarlo, cuando oí un golpe, primero en el techo del granero, luego en algún lugar cerca de las paredes. La criatura nos perseguía. Encontré una viga de madera y la coloqué en la puerta para bloquearla desde dentro. Al menos era algún tipo de barrera. Luego registré rápidamente la habitación. En una esquina encontré un bidón con combustible. Olía a gasolina, pero ya estaba muy rancio. Se me ocurrió una idea descabellada: quemar el cobertizo, si la criatura irrumpía allí. Pero entonces nos quemaríamos nosotros también. Detrás, la mujer gimió. Me senté a su lado, tratando de calmarla, pero ya sabía que estaba al límite. Los golpes se hicieron más fuertes, claramente en la puerta. Me pareció oír a alguien susurrar inintablemente: «Abra». Me quedé inmóvil. La pistola me temblaba en la mano. «Váyase», grité. El susurro se acalló. Pasaron unos segundos angustiosos de silencio. De repente, la puerta se estremeció por un golpe desde fuera. La viga apenas se mantenía en pie. Otro golpe. Las tablas comenzaron a crujir. Por mi cabeza pasó un pensamiento: «Es el fin». Apreté a la mujer contra mí. Casi no respiraba. Tenía los ojos vidriosos. Solo logré articular: «Perdón». Y entonces sucedió algo. Se oyeron sirenas lejanas. Quizás mis compañeros habían llegado al barrio al oír mis transmisiones fallidas o al notar que no estaba en contacto. Los pasos detrás de la puerta se acallaron. Escuché con atención. Efectivamente, en el horizonte se oían sirenas de policía, aún débiles, pero claras. Quienquiera que fuera el que intentaba entrar, parecía haberse quedado paralizado. Corrí hacia la ventana del cobertizo y miré por la estrecha rendija. Vi luces intermitentes en la distancia y varios coches circulando por la carretera. La esperanza se encendió en mí como una llama en la oscuridad total. Oí cómo la criatura, o el hombre, o lo que fuera, gruñó algo ininteligible y desapareció tras la esquina del granero, deslizándose en la oscuridad. No podía creer que todo fuera tan sencillo. Abrí la puerta con cuidado. No había ni un alma, solo la penumbra gris del amanecer. Salí del granero, miré a mi alrededor y no vi ningún rastro, excepto los míos. Afuera, en el suelo, había manchas de sangre que se extendían desde donde habíamos caminado. Pero no había huellas ni rastros de patas o pies. No se distinguía nada, solo tierra húmeda. Pero a lo lejos ya veía acercarse uno de los coches patrulla, y luego otro.
Sentí un gran alivio. Cogí a la mujer en brazos y corrí hacia ellos. Los policías, al verme, se precipitaron hacia nosotros. Eran mis compañeros Tom y Bill. Parecían atónitos. Jack, ¿qué demonios ha pasado? Hemos recibido fragmentos de sus mensajes. Todo se ha interferido y de repente se ha desatado el caos. Ha desaparecido. No pude articular una respuesta coherente. Solo dije: hay que llevar a esta mujer al hospital urgentemente. En la casa. No terminé la frase. Tom asintió y corrió hacia la ambulancia, que ya se alejaba. Me sentaron en el capó del coche patrulla e intentaron preguntarme qué había pasado. Les conté lo de la difunta en el segundo piso, el sótano con el altar ensangrentado y que algo nos había atacado. Mis compañeros no podían creerlo, pero notaban el miedo en mi voz y la mujer parecía profundamente traumatizada. Llegó otro coche patrulla. Volvimos todos a la casa, ya a la luz del día, acompañados de varios agentes e investigadores. Pero en la entrada nos esperaba una sorpresa. Las puertas no estaban cerradas con tablas y dentro no había casi ningún rastro. Aunque encontramos un cadáver en el segundo piso, el espantoso sótano con el altar parecía más pequeño y seco. No encontramos ningún resto descuartizado, solo manchas en el suelo, parecidas a suciedad seca, y un ligero hedor. Los investigadores se devanaban los sesos. Algunos de ustedes habían visto sangre, pero ahora parecía que alguien la había limpiado o se la había llevado. Nadie reconoció el cadáver de la mujer que encontré en el dormitorio. Los archivos locales no dieron ninguna respuesta. Los médicos supusieron que había muerto hacía varias semanas por estrangulamiento violento, pero no quedó ninguna pista, salvo otras manchas rojas. La mujer que había salvado fue trasladada al hospital. Tardó mucho en recuperarse y luego desapareció. Nadie sabía cómo. La historia solo provocó rumores confusos entre los policías. Me interrogaron: ¿qué sombra es esa de la que habla? Quizás está agotado. Pero yo me mantuve firme, porque lo sentía, lo veía, lo oía todo. No quedaba ningún registro de la llamada en el sistema policial, como si alguien hubiera borrado el archivo. El operador afirmaba que no recordaba claramente la llamada, solo que había anotado: sí, parece que había una grabación extraña en la que gritaban, pedían ayuda y luego desapareció. Pero no se encontró ningún rastro de la grabación de audio. No podía dormir por las noches. Soñaba con ojos en la oscuridad, carne desgarrada en el sótano, una figura con brazos largos. Cuando intenté averiguar quién vivía en esa casa, recibí respuestas secas. Era una vivienda antigua que llevaba muchos años abandonada. Los anteriores propietarios habían desaparecido y el caso se había cerrado por falta de pistas. En los informes constaba que allí no vivía nadie. ¿Y los vecinos? No había parcelas vecinas. La vivienda más cercana estaba a varios kilómetros. Resultó que no había nadie que pudiera dar testimonio. Quería volver a la casa para averiguar qué pasaba, pero mis superiores me dijeron: no se meta. Ya hemos visto todo lo necesario. Está demasiado tenso. Tómese un par de días libres. Por supuesto, sabía que me consideraban casi un loco, pero algunos de los chicos en los que confiaba me decían en voz baja: esa casa tiene mala fama desde hace mucho tiempo. Dicen que hay brujería, fantasmas. Quizás le asustó la leyenda, pero yo había visto con mis propios ojos los horrores. No podía inventárselo todo. Pasó el tiempo. Me trasladaron a otra zona, más cerca del centro de la ciudad. Intenté olvidar aquella noche, pero a menudo me despertaba empapado en sudor frío, oyendo en mi cabeza susurros siniestros e imaginando cómo una figura se deslizaba por los pasillos. A veces, al pasar por los edificios abandonados de nuestra ciudad, tenía una sensación de déjà vu. A veces me parecía ver en un callejón una sombra con brazos desproporcionadamente largos, pero parpadeaba y todo desaparecía. Un año después, cuando ya casi me había convencido de que todo había quedado atrás, me encontró uno de los jóvenes detectives que investigaba casos antiguos. Me dijo:
Jack, tengo un hallazgo extraño. En los periódicos de las últimas décadas se menciona una misteriosa serie de desapariciones en la zona donde se encuentra esa casa. La gente desaparecía, solo se encontraban manchas de sangre y a veces se descubrían habitaciones que parecían altares. Y cada vez los informes desaparecían. Suena descabellado, pero veo una pauta. A regañadientes, empecé a contarle lo que yo mismo había vivido. El detective echó más leña al fuego, diciendo que casos similares se habían producido durante décadas, quizá incluso más, y que los testigos siempre habían visto una especie de sombra negra que aparecía y desaparecía, como si algo antiguo, que se alimentaba del miedo y la sangre, se hiciera pasar por un humano o, tal vez, se hubiera instalado en ese lugar. No sabía qué decir. Desde entonces, nunca más volví a esa zona por la noche. Incluso si tenía una llamada, pedía a mis compañeros que me sustituyeran. Corren rumores de que a veces se oyen gemidos y aullidos cerca de las granjas abandonadas de los alrededores, pero no hay ningún informe oficial. A la policía no le gusta lo místico, prefiere informar de que se ha comprobado, no se ha encontrado nada, y cerrar el caso. Y yo sé que algún día quizá me llamen para volver allí, porque el mal no desaparece. Espera pacientemente a su próxima víctima. Veo en mis pesadillas cómo en la oscuridad de los pasillos se vislumbran colmillos y ojos negros. Oigo a una mujer susurrar: «Vendrá a por usted». Y me despierto sudando, consciente de que el recuerdo de aquella noche horrible me persigue hasta ahora.